muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí en vuestra red. Y yo volver a esta casa, que estuve trabajando 10 años aquí, una casa que me guarda muchísimo cariño y siempre estaré abierto a cualquier otra invitación. Bien, pues yo trabajo en la biblioteca. Después, al final os diré qué hace un bibliotecario hablando de estos temas. Lo voy a dejar así, puso suspenso como sorpresa final. Pero eso, el tema del que yo quiero un poco tratar se conecta directamente con lo que habéis visto esta mañana con mi compañera Amparo. Amparo y yo trabajamos, es una de las personas que trabajan en el equipo de la biblioteca, en su caso de apoyo a investigación. Yo coordino esa parte, bibliometría y otra. Y un poco la idea es intentar resumir lo que ya habéis visto desde el punto de vista práctico un poco en la situación actual y por qué se ha llegado a este momento. Lo voy a hacer ahora, perdón. Solamente en 2 bloques. Uno muy breve, que es conceptual, intentar por qué se ha llegado a este punto, y el segundo es en detalle qué es realmente lo que obliga a las políticas y qué es lo que se están planteando para la investigación. El primer bloque es ese camino a trayectoria. Esto ha sido una cuestión de transformación, todo muy, por supuesto, muy vinculado al origen de Internet y la disrupción que provocó en tantos procesos. Entre ellos impactó directamente en la forma de hacer investigación. Entonces, este camino surge como todo de un problema. En el siglo XXI ya se había hecho una transformación del mundo de revistas en papel a electrónico. Ya existían las revistas electrónicas, convivían con el papel, pero era una situación muy insólita, porque por un lado los precios de revistas, yo eso no digo, no tenéis que saberlo, pero iban subiendo ya en los años 90 a unos precios, a unos niveles mucho por encima de lo razonable del IPC. Entonces provocó una crisis que se llamó de la revista, surge Internet, entonces empezaron a plantearse que por qué no se hacían las cosas de otra manera. Los factores que surgieron en ese problema era esa duplicidad del gasto público. Nosotros decían, no tenéis por qué saberlo, pero esos precios iban impactando los presupuestos que teníamos que manejar en las bibliotecas. Teníamos que lidiar con 2 cuestiones. Por un lado, intentar atender el contenido que cada vez iba creciendo y tener que mantener el precio de lo que suponía lo que ya se tenía para el público, en caso sobre todo de revistas. También impactaba mucho algo que no era muy consciente el investigador, porque su obsesión, su meta era la aceptación del manuscrito. Entonces, para conseguir eso no le importaba lo que él no retenía sus derechos, sino cedía sus derechos de autor. Y eso tenía después implicaciones a futuro, ¿no? Porque éramos presos, a fin de cuentas, de lo que ocurría. Entonces se perdía el contenido. No había un control sobre lo que podía ocurrir. Y todo eso en un mercado que cada vez era más concentrado, más exigente y que iba imponiendo sus reglas de forma con bastante dureza, realmente, porque esa concentración le daba un poder, ¿no? Entonces, con comparaciones se han hecho de que manejan, por ejemplo, precios como Inditex. Estamos hablando de empresas muy, muy potentes dentro del mercado de información científica. Y de forma injustificada mantienen unos precios que eran inasumibles. Esa es la cuestión. Entonces, la transformación, pues aquí esto brevemente, simplemente que eso empezó con el acceso abierto, ¿no? A raíz de ese momento, intentar crear repositorios, revistas que se llaman Diamante, que son revistas que son abiertos en general, ¿no? Que es el concepto ahora que se maneja. Pero ya la cuestión era que no solamente era necesario que existiera acceso abierto, sino que había que cambiar, transformar más, avanzar más. ¿Por qué? Porque si la financiación, yo puedo poner mi publicación en acceso abierto, pero digamos porque me lo dice alguien, porque yo soy muy generoso y pienso en global y tengo un concepto de responsabilidad social muy alto, pero si eso después no me cuenta como mérito, no me cuenta a la hora de conseguir un proyecto de financiación, pues claro, ahí la motivación se queda bastante corta. Entonces, esa transformación es necesaria. Y ahí es donde fue cambiando el concepto de acceso abierto a publicaciones a ciencia, porque implicó sobre todo el proceso de la gestión de la ciencia. Desde que se crea, desde que se financia, desde que se genera y al mismo tiempo después se reconoce, se evalúan los resultados de investigación. Todo ese ciclo era el que es necesario transformar. En concreto, voy a proponer ejemplos muy concretos, la diferencia del primer bloque sería solo acceso libre, gratuito. Se habló de publicaciones científicas. Posteriormente, bastante posteriormente, se incluyeron los datos de investigación
que estaban asociados a esas publicaciones, y eso era el bloque de acceso abierto. Se transformó a ciencia abierta cuando se incluye datos de investigación y también otros resultados, que es un poco el proceso que estamos ahora, incluyendo de metodología, que en vuestro caso yo creo que tiene mucho interés, código y por ejemplo, también apareció el software libre, tanto de herramientas como las plataformas que tienen que gestionar todo esto. Surge conceptos nuevos con ciencia ciudadana, donde se le pide o se tiene que hacer esa actitud de escucha de que un grupo de personas pueden participar, pueden aportar en un buen diseño de investigación para mejorar los resultados de investigación. También, que antes lo habéis comentado, se potencia el concepto de recursos educativos en abierto, todo para que la transferencia que se estáis comentando, por ejemplo, en vuestro ámbito es muy importantísimo. Como el ciclo también se inicia de que se publica y se revisa, se plantea modelos de revisión en abierto, para que sea, digamos, más la responsabilidad sobre el contenido y la calidad de investigación se comparta, no esté sometida a un grupo que a veces desconocido de revisores. Entonces, se va cambiando, esos son los modelos que plantea la ciencia abierta. Y por último, y no por supuesto menos importante, porque la NECA está la que está cambiando su ritmo, se cambia la forma de medir. Se evita ese concepto que era muy, incluso matemáticamente incorrecto, de factor de impacto, de esa distribución de revistas por 4 cuartiles. Entonces se tienen en cuenta nuevos factores, nuevas métricas a nivel de artículo. O sea, yo lo importante no es en qué revista publiqué, sino qué es lo que yo, mi contenido concreto, el mío, el que yo he hecho, qué impacto está teniendo. Entonces se va cambiando la forma de medir. Ahora. Lo has cerrado. He cerrado encima. Ahora. Eso va cambiando. Voy para esto. Esto va. Como una bala. Ahora. El segundo bloque, ya cómo se ha concretado, son las políticas, en el marco normativo en España exclusivamente, pero que lógicamente está muy en sintonía con lo que ocurre en Europa y en el resto del mundo. Hay 3 hitos: la ley de la ciencia nueva, porque ya existía en 2011 una, la que vamos a ver. Aquí se ve muy mal, pero no os preocupéis, no hay que leer tanto. Yo en negrita he puesto, salvo lo único que voy a destacar. La ley de la ciencia del 2011 ya marcó que se tenía que poner en abierto. O sea, ese problema que era el principio del siglo ya se convirtió en una ley, pero era insuficiente. Entonces ya amplió aplicaciones, datos, código, metodología, lo que me he ido mencionando. También habla de algo muy importante, que se tiene que poner en abierto de forma simultánea la fecha de publicación. Eso quiere decir que antes se hablaba del concepto de embargar. O sea, yo tengo que estar embargado 6 meses. Bueno, ahora, según la ley nueva, debería de ponerse inmediatamente a la fecha de publicación. Luego ocurre que esto, después las editoriales marcan una serie de límites. En la ley también tiene al final el último articulado, que no está puesto aquí, es como no, siempre que lo permita los derechos de autor. Por eso decía, la retención de derechos de autor que comenté al principio tienen estas consecuencias. Y también es importantísimo que los proyectos de investigación ya van a incorporar estas condiciones para que se vayan aplicando. La ley de ciencia marca eso, también habla de la evaluación del mérito, que después ANECA fue incluyéndolo, y también destaca la importancia de los repositorios y digamos, la interconexión que hay entre ellos, para que sea muy fácil el acceso a la documentación. El último apartado que se menciona aquí son los datos FAIR. Si acaso al final hablo de qué son los datos FAIR. Lo he explicado. Lo he explicado ella. Entonces, el desarrollo de la ciencia nueva se concreta en un documento del año 23, que es la Estrategia Nacional, la ENCA, que es como se llama, donde tiene 4 ejes. Ahí se verá, no sé si llega a verse el eje A, B, C, D. El primero, lo que viene es a poner el foco en el desarrollo de lo que se llaman infraestructuras digitales, serán repositorios y plataformas similares. El segundo, sí, ya habla de la gestión de datos. El C, porque lo destaca, la gestión de datos, los planes de gestión de datos asociados. El C son las publicaciones y el D son los incentivos, que es lo que es la línea que viene marcada por ANECA. El último bloque así normativo que tenemos que tener en cuenta es la LOSU. También, tanto, a fin de cuentas, no deja de ser algo muy reciente. Vuelve a repetir el concepto de que hay que hacer la versión final y los datos asociados, que se tienen que hacer. Aquí sí diferencia un poco y se marca la línea que sean repositorios institucionales. Entonces, simplemente que sepáis que son vosotros sois todos de la universidad, tendréis vuestro propio repositorio, pero
por supuesto, no elimina la posibilidad de que también otras versiones se guarden, se depositen en otros repositorios. Pero ya va enfocando el tema en que se haga en la propia institución. Vuelve a mencionar los datos FAIR, vuelve a comentar también los criterios de evaluación que ya desarrolló la ANECA con esta en otro nuevo espíritu. Y comenta en el artículo 10 lo que es el fomento de la ciencia ciudadana. Aquí aparece por primera vez porque en la ley de la ciencia no se habla de ciencia ciudadana, pero sí que menciona que es una oportunidad para que se abra el diseño de investigación a la sociedad, ¿no? Todo esto está conectado con los ODS para que, digamos, se enriquezca y hay una transferencia de conocimiento y de implicación entre la sociedad y los organismos de investigación. También, como decía antes, la ANECA habla de que tiene una nueva forma de medir, ¿no? Lo que mencioné antes con las nuevas métricas. Aquí en la LOSU también hay un articulado que habla de acreditación. Ya habla de una amplia gama de indicadores de relevancia científica e impacto social. Ahí también todo lo que es participación de ciencia ciudadana se va a tener en cuenta en este tipo de proceso. Igual que lo que es la relevancia local, que eso es un tema que tampoco antes se tenía muy marginado. Todo era exclusivamente valía el método internacional. Internacional se entendía que era inglés y parecía que lo demás no tenía valor ninguno. Entonces eso vuelve a recuperarse porque, a fin de cuentas, ciencia abierta tiene ese carácter también de inclusividad, ¿no? Y se tiene en cuenta cualquier otro de publicación. Entonces, esto es un cuadro de resumen de qué es en cada una de las tres cosas que hemos visto. Si acaso nos sirve, si llevamos bien. Ya voy cerrando, ¿eh? Sí. El qué es lo que se marca, que con Amparo lo he visto, es la versión final y los datos, como novedad. Lo dice la ley de la ciencia, la ENCA y la LOSU. El cómo o dónde en repositorios, sin embargo, en la ENCA no habla de infraestructuras, pero son repositorios también. ¿Quién tiene que hacerlo? En la ley de la ciencia habla de los que tengan proyectos de financiación con fondos públicos. En la ENCA y en la LOSU hablan de todos los que están dentro del sistema y en la LOSU, pues el PDI. En general, aunque no reciban fondos públicos, en principio todo lo que se genere debe estar dentro de este esquema. El tema de revisión, pues lo tocan los tres, la evaluación de mérito, en la ENCA está el EGD y los criterios de evaluación de la LOSU. Y los repositorios, pues, están ahí como los datos FAIR, como una especie como de apoyo incluye el concepto de ciencia ciudadana dentro de estas normativas, ¿no? Entonces, los datos FAIR, este es el esquema que tenía antes. Si había alguna duda, simplemente son 4 conceptos, que hay otras siglas. El primero del inglés, pues ha tenido que un poco, ahí no sé si se ve en pantalla, es fáciles de localizar, por aquello de respetar la F, pero es localizable, que sean accesibles. Esto es un concepto que va a tener que requiere un cambio en la metodología, en la forma de trabajar con la gestión de datos, que antes se hacían las cosas, pero no se tenía muy en cuenta cómo. Y ahora hay que intentar que sean, por aquello de que sean reutilizables o transferibles. Todo esto en la misma línea de que todo lo que se genere revierta de alguna manera a la sociedad. Y esto, en concreto, tanto la política española está en sintonía con la europea y la prueba más palpable es que los proyectos de financiación de Horizonte Europa o lo que hace la Agencia de Investigación se financia de acuerdo con este tipo de criterios. Se piden ya, que antes no se pedían, o eran voluntarios los planes de gestión de datos, y ahora ya son una condición nueva, ¿eh? Dentro del compromiso que se adopta. Y lo decía, ¿por qué yo hablo de estos temas? Que soy de biblioteca. Porque en la LOSU también se menciona que las bibliotecas y otras unidades universitarias facilitarán el acceso a la ciudadanía, que eso lo hemos hecho hace tiempo, pero ponen en negrita la promoción de la difusión de la ciencia abierta en la comunidad y en la sociedad. Entonces, es un mandato que nos viene en la ley y por eso, digamos, es el hecho de que yo esté. Yo creo que lo justifica. Y además de eso, aquí las bibliotecas, como habéis dicho, el Amparo es el caso más concreto, lo que hacen es un apoyo, ya lo hemos hecho hace tiempo, pero ahora, lógicamente, con este nuevo escenario que es más complejo, apoyamos todas las fases de investigación, desde que se empieza la planificación, la gestión, la publicación y, a fin de cuentas, la reutilización. Entonces, cualquier biblioteca con la que tengáis de referencia en vuestras instituciones, acudir a ella, porque, como dice la NOSU, además de promover, tenemos que ayudar a que esto sea una realidad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.